buen día, chicos. Nuevamente estamos el día de hoy en compañía de mis compañeros Karen Chacón, Oscar Helves y quien les habla, Giselle Borix, estudiantes de quinto semestre de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hoy nos encontramos en nuestro laboratorio psicológico. Pretendemos enseñarles acerca del modelo de entrevista de investigación PIS. Claro que sí. El día de hoy conoceremos acerca del modelo PIS. Vamos a conocer entonces los aspectos sustanciales de la prueba, también su ámbito de aplicación. Conoceremos el paso a paso de este instrumento, pero de una manera integral. Así que no se despeguen, ya volvemos, chicos. Ya tienen listo papel y lápiz porque vamos a empezar acerca del conocimiento de la prueba PIS. El PIS aparece en los años 90, específicamente en Inglaterra y Gales, a través del enfoque conversacional y sin confrontación, diseñado precisamente para reducir el número de confesiones falsas registradas debido a las tácticas de entrevista demasiado agresivas que se presentaban en ese tiempo. Hoy en día el modelo PIS se está utilizando con éxito en todo el Reino Unido y en otros países y está ganando popularidad en América del Norte por su enfoque ético de recopilación de información. Las siglas del método PIS proporcionan una descripción general acerca de los pasos que se necesitan para que se lleve a cabo este tipo de entrevista. En este caso, la letra P hace referencia a Preparation and Planning, es decir, planificar y preparar. La letra E hace referencia a Engage and Explain, que quiere decir involucrar y explicar. Seguimos con la letra A, que hace referencia a Account. Account quiere decir la obtención de un relato, clasificar y en este caso también cuestionar. Seguimos con Close, en donde queremos decir el cierre de la entrevista, y finalizamos con la E de Evaluation, es decir, una evaluación tanto de la entrevista como del rendimiento del entrevistador. De esta manera, es mucho más fácil y probablemente más seguro que a través de un enfoque conversacional se pueda lograr una verdadera confesión, teniendo una corroboración y un sujeto mucho más relajado. Es decir, un sujeto que tiene miedo en el momento de un interrogatorio puede que muchas veces no sea sincero. Estamos humanizando el interrogatorio desde esta perspectiva. Pero precisamente, Oscar, lo que ocurre es que existen tantas entrevistas como entrevistadores como tal. Cada uno maneja diferente tipo de la entrevista, precisamente. Unos lo realizan de una forma como más tipo interrogatorio, como tú lo decías, tratando precisamente como de persuadir al sujeto, mientras que algunos métodos tratan de precisamente empatizar con la persona para de esta manera obtener mayor información. Pero precisamente lo que nos dice el PIS es que cuando un entrevistador se encuentra en medio de una investigación en el lugar de trabajo con un testigo reacio, un demandante vociferante y un reo que pide una resolución, la técnica a veces puede quedarse en el camino. Exactamente. Iniciamos entonces las etapas del modelo PIS con la planificación y preparación. Claro que sí, pero no olvidemos tomar nota de cada una de esas etapas para que después, al momento de aplicarlas, lo tengamos muy claras. Claro, y es que en esta etapa es donde el entrevistador tiene mayor papel. Es decir, el entrevistador necesita tener conocimiento o hacer una revisión acerca del caso. ¿Qué necesitamos conocer? La situación fáctica, las condiciones de tiempo, modo y lugar que se dan en razón a la situación. Debemos también demostrar o revisar los requisitos legales, si se cumplen en esta situación los antecedentes culturales, judiciales de la persona, la edad, una condición de vulnerabilidad o cualquier otro aspecto que pueda ser idóneo para, en este caso, digamos, la revisión de las contingencias y los problemas que puedan presentarse. Esta es la primera etapa del modelo PIS.
Bueno, Karen, en la segunda fase del PIS encontramos lo que es involucrar y explicar. Esta segunda fase está dividida prácticamente en dos tiempos. ¿Qué consisten esos tiempos? En el primer tiempo es precisamente como que el entrevistador genere una empatía con su paciente. No es simplemente una entrevista en la cual el paciente va a ser juzgado e interrogado, no. La idea es que el paciente entre en confianza con el entrevistador, que éste tengan unas cálidas conversaciones, haya una buena relación y de ellas se establezca pues precisamente el motivo de consulta, que el entrevistador precisamente exponga cuál va a ser la estructura y explicación directamente de los roles, porque a pesar de que se va a tener una muy buena relación, es ideal marcar desde un inicio los roles. Bueno, debe realizarse una actividad rompehielo. ¿Por qué una actividad rompehielo? Precisamente la cual permita como que el paciente se sienta más cómodo al momento de la entrevista y al momento de empezar a decir sus datos y a soltar información. Entonces, ¿qué podemos hacer para generar una buena entrevista? Entonces, para generar una buena entrevista es necesario que haya cortesía, amabilidad y comprensión de parte del entrevistador, descubrir necesidades y preocupaciones de parte del paciente y sobre todo que haya empatía, que el entrevistador pueda colocarse en el lugar del otro sin necesidad de juzgarlo. Descripción de los procedimientos que se van a llevar a cabo en el transcurso del proceso. Entonces, la segunda fase que encontramos es la meta E, que es la fase precisamente de entrenamiento, para que el entrevistado sepa lo que va a esperar el entrenador de parte de él. Si de pronto se debe modificar algún comportamiento, algún tipo de lenguaje, entonces el paciente sepa que debe pues, precisamente entrenarse para dicho proceso. A continuación se da el tercer paso del método. Esta etapa es cuando el entrevistador obtiene del entrevistado el recuento completo de los eventos. Los tres pasos principales son: la obtención del recuento del entrevistado sin interrupciones. Segundo, ampliar y aclarar su recuento. Tercero, cuando sea necesario, por ejemplo, con sospechosos. Habilidades de cuestionamiento son esenciales para que el recuento final sea exacto y fiable. Las tácticas son: primero, el entrevistador utiliza la técnica de recuerdo libre. Segundo, el entrevistador se basa en las técnicas de gestión de la conversación, detectando cambios en el lenguaje y el comportamiento del entrevistado. Tercero, con los sospechosos es importante que los entrevistadores hagan todas las preguntas relevantes. Cuarto, el entrevistador podrá tener que aclarar o retar el testimonio o recuento del sospechoso. Quinto, la importancia de retar la información. Mientras que el entrevistador esté listo para retar la inconsistencia del recuento, los desafíos también se pueden planificar como resultado de retener información, de probar lo que la persona podría estar diciendo. Bueno, Oscar, y dime, ¿en qué fase de la entrevista vamos? Bueno, Giselle, nos encontramos ahora en la penúltima etapa del instrumento del PIS. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Es el cierre. Y yo creo que es una de las etapas más importantes dentro de este método y que debe tener o debe tenerse en cuenta con claridad desde el momento de la planificación. ¿Por qué? Porque así nos va a ayudar a centrar la interpretación en un momento posterior. La etapa de cierre está configurada por tres momentos. El primer momento es cuando hacemos un recuento de todo lo contenido dentro de la entrevista. Es decir, vamos a tener un acuerdo mutuo que le manifestamos junto al entrevistado a manera de resumen con el objetivo de saber qué fue lo que se dijo dentro de este aspecto. Luego seguimos con el cumplimiento con la verificación de que todos los aspectos han sido cubiertos. Es decir, si ya toda la información que usted quería saber a través de este mecanismo ya fue cubierta a través de las preguntas realizadas, teniendo en cuenta que estas preguntas deben ser bajo un método humano. Finalmente, damos paso a explicar a la persona o al entrevistado acerca de lo que va a suceder en un proceso posterior. Entonces debemos hacer la claridad de qué es la calidad que tiene la persona, si es un imputado o si es un testigo, para decirle pues los derechos que tiene y la calidad o la obligatoriedad de asistir posteriormente a una audiencia.
La aplicación del PIS finaliza con la evaluación, donde finalmente se concluye la entrevista, en cual el entrevistador precisamente examina si las metas y los objetivos trazados se cumplieron y si fueron alcanzados. Revisa también la investigación a la luz de la información obtenida durante la entrevista y reflexiona lo bien que él o ella se condujo en la entrevista y considera pues unas futuras mejoras. Oscar, bueno, y de pronto tú nos podrías dar unos daticos así importantes para tener en cuenta el momento de la interpretación, porque yo creo que en la interpretación es uno de los momentos más importantes, o el más importante, por así decirlo, y no podemos caer en el mínimo error de pronto dar un mal informe. Claro que sí. Yo creo que la interpretación en este caso hecha por el investigador al momento de generar un informe por un interrogatorio es uno de los aspectos cruciales para la evolución de un proceso y para también determinar si existe cierto grado de culpabilidad o no existe culpabilidad en una persona. Son cosas que nosotros debemos analizar desde el primer momento. Por eso todas las etapas que yo te estaba comentando alrededor de este video nos sirven para al final dar unas pautas que se enfocan hacia la comunicación. Una comunicación en donde el investigador debe tener en cuenta el lenguaje corporal, pero asimismo el lenguaje no verbal. Son situaciones también que permiten discernir acerca del comportamiento que está ejerciendo un testimonio o del comportamiento que ejerce el imputado al decir, digamos, ciertos cuestionamientos que a futuro o después viene a desmentir. Entonces, aquí tenemos algo muy claro. Las comparaciones entre las afirmaciones que hace el sujeto son importantes revisar a través también del manejo del lenguaje no verbal que tiene, en este caso, digamos, pues la persona a quien se le está haciendo la entrevista. Esto es importante en el sentido de que nos va a ayudar a nosotros a otorgar también una evolución al proceso, y es decir, generar también en algunos casos confesiones o un testimonio que pueda llegar a un juicio oral y sea de manera positivo y creíble a manos de un juez. Precisamente, Oscar, otro aspecto que debemos tener en cuenta es la retroalimentación que se le debe hacer al paciente en cuanto a los resultados obtenidos, para que precisamente el paciente se entere de cuál es el informe que se ha dado final. Pues en este caso la retroalimentación, como lo decías, tiene una importancia significante por la naturaleza que tiene un proceso penal en el contexto colombiano. Entonces, la retroalimentación lo que viene a significar es el entendimiento, la comprensión que pudo tener el sujeto sobre la información que estaba suministrándonos a nosotros, ya no mediante una intimidación, sino mediante un comportamiento que genere empatía y que dé un grado de confiabilidad hacia el entrevistador y que permita de esta manera pues generar una verdad, o al menos la verdad que se acerque mucho más a los hechos que sucedieron. Ya culminada la explicación del modelo de investigación de entrevista, nos queremos despedir precisamente de ustedes porque por hoy hemos terminado nuestra clase en nuestro laboratorio psicológico. Nos vemos en otra ocasión. ¡Chao! ¡Chao!